Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a ver este video. Hoy vamos a trabajar en este video sobre genealogía, renacimiento y dinero. Mi nombre es Raquel, soy terapeuta holística y sobre todo lo que más me apasiona es el transgeneracional. Si bien hago biodecodificación también y están totalmente relacionadas y unidas. ¿Qué vamos a ver en este video? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a entrar en conciencia de cómo venimos al mundo con un sentido que es dado por nuestros padres, por supuesto que de manera inconsciente, pero que puede condicionar todo el resto de nuestros comportamientos y de nuestra vida si no entramos en conciencia. Estos programas que heredamos muchas veces los repetimos o lo que intentamos hacer es reparar, pero siempre lo que vamos a buscar es sanar aquellas heridas, aquellos dramas que en nuestro árbol quedaron sin poderse resolver. ¿Esto qué sería? Todas estas emociones que no se pudieron gestionar en tiempo y en forma allá arriba en nuestro transgeneracional, lo vamos a intentar resolver nosotros de manera inconsciente. Porque el cerebro siempre está en lo que no hizo. Lo que hizo se olvida. Y desde ese modo también el inconsciente de nuestro árbol está presente hoy. Diría Jodorowsky que caminamos con 14 personas detrás sin darnos cuenta. Yo a partir de ahora les voy a compartir en pantalla resúmenes para que ustedes puedan ir tomando nota a medida que escuchan el audio. Voy a aparecer para hacer intervenciones y luego continuar de esta manera con todo lo que vayamos viendo en pantalla. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es la formación y me siguen viendo allí en un cuadrado chiquitito. Entonces, desde este momento vamos a trabajar todo lo que es psicogenealogía, renacimiento y dinero. El hijo muestra la sombra de sus padres y sus ancestros, y lo hace a través de los síntomas físicos, emocionales y conductuales de sí mismo. El transgeneracional, si bien Ann Schutzenberger es quien más lo pone de manifiesto a través de una experiencia propia que les voy a contar, el primero que arriba a estas ideas y a estas nociones es Freud. La psicogenealogía, ¿qué estudia entonces? Estudia la trama y el contenido de las relaciones ocultas en el árbol familiar. ¿Para qué? Para reparar y sanar, para que podamos ser nosotros mismos, para irnos como quitando esas capas, diríamos que nos van poniendo en principio la sociedad, la cultura, la familia y nuestra propia individualidad. En el proyecto de vida también tomamos en cuenta nuestras experiencias, nuestra propia línea de vida. Como les decía, Freud es quien comienza a abordar la psicogenealogía, cuando crea el concepto de lo que se llamó el alma familiar, es decir, la parte oscura de nuestra psique que escapa al control de nuestra conciencia y que se manifiesta, por ejemplo, en los sueños. Luego tenemos a Jung con el inconsciente colectivo, ¿sí? Jung amplía totalmente este concepto y dice que el inconsciente colectivo nos posee a nosotros. Es decir, nosotros de la psicogenealogía decimos que estamos como poseídos por el árbol, que según el sitio donde caigamos, va a ser aquellos programas que vamos a cargar, ¿sí? ¿Esto qué es? Por ejemplo, si mi abuela era número 2, era la segunda hija, y yo soy la segunda hija, caigo en su sitio. Por lo tanto, es más probable que repita programas y que cargue con aquellos dramas no resueltos por la abuela. Esto porque antiguamente no existía el calendario gregoriano y el inconsciente graba absolutamente todas las fechas y tiene esa información. Después, más adelante, hoy vamos a poder ver cómo estamos en lealtades invisibles con aquellas personas que estén en directa relación con nuestra fecha de nacimiento, con nuestra fecha de concepción o con nuestra fecha de muerte. Es decir, no con la nuestra, nosotros en relación con una fecha de muerte de algún ancestro. ¿Qué dice Jung? Dice que los arquetipos que han acompañado a la humanidad siempre van a necesitar emerger
para ayudarnos a evolucionar. Luego vamos a encontrar más tarde el pensamiento de Jacob Levi Moreno, que es quien empieza a trabajar con todo lo que es las terapias sistémicas. Por ejemplo, las constelaciones familiares, el transgeneracional son todas terapias sistémicas y el psicodrama. Esto desemboca a partir de los años 40 en los distintos tipos de terapia familiar o grupal, ¿sí? Acá aparece Anne Schutzenberger y es donde se dice que comienza o donde nace la psicogenealogía propiamente dicha. ¿Quién es Anne Schutzenberger? Es autora del libro de mis ancestros, que se lo recomiendo. Incluso lo pueden encontrar en PDF, descargarlo. Ella es una psicóloga y psiquiatra que hacía muchos años que venía trabajando. De pronto su hija le hace ver que en su árbol, en las dos ramas, por parte materna y paterna, los dos primeros hijos habían muerto. Luego, sus dos primeros hijos también mueren. Allí, entonces, cuando entra en conciencia, gracias a esta información que le hace ver su hija, ella comienza a investigar y el resto de su vida se dedica y hace grandes avances. Luego también trabaja con un grupo de psicólogos que se reúnen alrededor de los años 70, en donde está Didier Dumas, que sobre todo se dedica a los niños con problemas de esquizofrenia, de autismo. ¿Y qué descubre Didier Dumas? Descubre que en todas las historias que narran estos niños en consulta, que aparentemente son incoherentes, siempre hay un pedazo de esa historia que responde a un acontecimiento de su árbol genealógico, de su historia familiar, a un secreto no develado, y que el niño lo narra en perfecta manera y que nadie le ha dado la información. El origen vinculante de los problemas del consultante con situaciones no resueltas por sus antepasados es lo que vemos en consulta, y que considera que simplemente con hacer consciente a la persona de estos problemas o revelar secretos familiares sobre sucesos que fueron traumáticos en la vida del clan, solo con tomar conciencia sirve para empezar a desligarnos de ellos. Yo en mi experiencia en consulta trabajo con actos psicomágicos, que voy a ampliar más adelante, que vienen de la línea de Alejandro Jodorowsky, porque si bien la toma de conciencia muchas veces es suficiente, no es lo mismo que entender. Tomar conciencia es poder bajarlo al cuerpo, integrarlo, aceptarlo. Una cosa es el entendimiento y otra es la comprensión, ¿sí? Cuando se logra la comprensión, baja la biología, la información y se produce el cambio. Pero otras veces hay mucha resistencia del sistema psíquico de protección que tenemos, y el acto psicomágico lo que hace es iniciar más rápido el proceso de cambio, ¿sí? Pero eso lo vamos a ampliar más adelante. Ahora les voy a volver a pasar la información acerca, para ampliar lo que son los actos psicomágicos. Los actos psicomágicos, según Jodorowsky, son metáforas, lo toma mucho del chamanismo, que también el inconsciente lo acepta como real. Entonces, por ejemplo, si alguien me hace un daño muy grande y me quedo con una energía cerebral de mucho estrés, porque no pude simbólicamente devolver el golpe, lo puedo hacer a través de un acto psicomágico. De esta manera, puedo destruir simbólicamente a alguien sin tener que ir presa, por ejemplo. Ya les voy a dar algunos ejemplos y algunos actos. Vamos a volver a ver en pantalla lo que estábamos viendo para continuar ampliando el tema. Entonces, vamos a hacer un resumen de qué es la genealogía. La psicogenealogía, entonces, se ocupa de ver los aspectos psicológicos que están presentes a nivel de transgeneracional. Estudia las influencias, estudia el impacto que tienen en nuestra vida las situaciones, por ejemplo, en la salud, problemas económicos, emocionales, de pareja, dinámicas familiares,
porque vivimos como si estuviéramos en un escenario teatral y donde somos actores creyendo que nuestro libreto lo hemos creado nosotros. Bueno, lamento decirles que somos mucho menos libres de lo que pensamos. En este escenario vamos a ver todos los dramas en que se vieron envueltas las generaciones pasadas de cada uno de nosotros. Anne Schuchenberger lo trabaja a través de un genosociograma, ¿sí? A través de este genosociograma ella lo plantea de otra manera diferente a cómo lo puedo armar yo en consulta, pero en definitiva ustedes pueden encontrar muchos modelos en internet de armar un genosociograma. Entonces, en el genosociograma que Anne Schuchenberger propone es la toma de conciencia y la investigación de nuestras historias familiares. Si no sabemos y no conocemos nuestra historia familiar, no vamos a poder entrar en conciencia y resolver todos aquellos programas que estemos justamente repitiendo o reparando. ¿Qué es reparar? Es hacer exactamente todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, venimos de un bisabuelo alcohólico, un abuelo alcohólico, un padre alcohólico, posiblemente yo o repita o todo lo contrario. Es decir, no pueda ni ver ni de cerca la bebida, sea totalmente abstemio. Eso igualmente es un programa, porque no estoy siendo libre en la elección. Entonces, la psicogenealogía, ¿qué hace? Se ocupa de ver los aspectos psicológicos que están presentes a nivel transgeneracional, estudia las influencias y el impacto que tienen en nuestra vida, situaciones de salud, económicas, emocionales, de pareja, todas las dinámicas familiares, toda la historia de nuestro árbol. Es como que caemos en un sitio en donde vamos a repetir o reparar, desempeñándonos como actores, pero ya con un libreto predeterminado. Lo vamos a trabajar por medio del genosociograma, que es una representación de nuestro árbol genealógico. El genosociograma es el relato del árbol con toda esa información. Nombre, fechas de nacimiento y muerte de los antepasados, vocaciones, profesiones, accidentes, situaciones contextuales, como por ejemplo guerras, crisis económicas, prejuicios, creencias, enfermedades, muertes de niños al nacer, hijos ilegítimos que quedan como excluidos del clan. Después nunca más se los vuelve a incorporar. Si ustedes vieron la película Coco, van a poder ver claramente de qué se trata el no poder recordar y excluir a alguien en el clan. Si no la vieron, se las recomiendo. Entonces también vamos a buscar las identidades negadas, los crímenes, todo lo que tenga que relación con los grandes tabúes, como sexo, dinero y muerte. En lo que es sexo vamos a buscar violaciones, abusos, incestos, vamos a buscar todas estas cuestiones que resultaron una gran vergüenza o un drama en el clan. Que hay que ponerse en contexto, porque si bien hoy pueden no representar para nosotros una situación como por ejemplo un aborto, hoy, gracias a Dios, ya se avanzó un montón, hoy se puede contar, se puede hablar, tenemos en la televisión las mujeres de pañuelo verde o las de pañuelo celeste, pero en definitiva esto se destacó, se habla, se reconoce, acordemos o no, ya no está silenciado. Imagínense 3 o 4 generaciones arriba el drama y la vergüenza que representaba un aborto, no digo, a 2 quizás generaciones arriba. Entonces, todo esto vamos a ir a buscar en lo que tenga que ver con sexo. Vamos a ir a buscar también, como les decía, los hijos ilegítimos, los no reconocidos en el clan. Todo lo que tenga que ver con dinero, estafas, quiebras, crisis económicas, deportaciones, en donde se perdía todo. También vamos a ir a buscar entonces en lo que tenga que ver con muerte, vamos a ver también suicidios, sobre todo también hay que buscar muertes tempranas, muertes jóvenes, porque para el árbol estas son muertes injustificadas o injustificables.
es como que se pierde el equilibrio del clan. Por lo tanto, en unas generaciones más adelante, esto se va a intentar compensar a través de lo que se llama el síndrome del yaciente, que es un término acuñado por Salomón Celan, un francés que consideró el padre del transgeneracional, en donde venimos a reemplazar al muerto, y esto lo vamos a encontrar cuando estudiemos el árbol, nuestro propio árbol, en la repetición de fechas de nacimiento, de muerte, de concepción de algún antepasado del plan. Entonces, vamos a investigar cuando tengamos todo este conocimiento y este dato, vamos a poder seguir conociendo nuestra propia historia, ¿sí? Bueno, entonces la importancia que tiene conocer nuestro árbol es entrar en la toma de conciencia, ¿sí? Que muchas veces la sola toma de conciencia desprograma. Darme cuenta que estoy repitiendo el mismo programa. ¿Por qué lo voy a repetir? Además, porque el cerebro guarda toda la información, ¿no? Tenemos en el cerebro reptiliano, si bien hemos evolucionado, el cerebro límbico y demás, nuestro cerebro guarda toda la información y todo lo que resultó para nuestro clan como programa ganador de supervivencia, lo tenemos incorporado como para no volver a pasar por esa situación. Aunque hoy ya ese programa a nosotros no nos sirve. Entonces, vamos a continuar compartiendo la pantalla para que ustedes puedan seguir viendo en imagen todo lo que estamos hablando, como lo que lo tengan como un resumen, ¿sí? Todos tenemos un origen, todos están en nosotros. Aunque no los hayamos conocido, están en nuestro cuerpo, nuestra memoria celular. Es importante estar en paz con nuestras raíces. Acá también aparece el incluir a todos aquellos excluidos del plan. La importancia de la psicogenealogía radica en que la misma encuentra respuesta a muchos interrogantes. Vamos a encontrar, muchas veces no entendemos cosas y nos quedamos como bloqueados en la etapa de la explicación. Ya sea en una enfermedad, en una situación que repetimos y no sabemos por qué, no queremos hacerla y todo el tiempo la seguimos haciendo, un comportamiento, una forma de funcionar, en que atraemos siempre la misma pareja. Bueno, desde el transgeneracional vamos a encontrar la explicación a esos interrogantes. A través de esto podemos entender de dónde surgen ciertos comportamientos, ¿sí? Que solo se entiende si uno puede tener una mirada de conjunto que incluya nuestra historia y la de nuestros antepasados. Para que un árbol dé buenos frutos, tiene que tener bien las raíces, y de la misma manera sucede con los seres humanos. Es importante honrarlos y honrar nuestra vida con lo que ellos han podido y con lo que hemos podido nosotros. ¿Esto qué es? Honrarlos, pero ya no desde la repetición. Por ejemplo, si venimos de mucha carencia, a ver, voy a aparecer de nuevo en pantalla para que nos veamos. Esto es importantísimo. Estas repeticiones las hacemos por una lealtad invisible. Esta lealtad invisible, amorosa a nuestro clan, es para sentir también una pertenencia al mismo. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Siempre doy un ejemplo que si a mí me golpea la puerta y pregunto quién es y me dice que es Juan Pérez, yo no le voy a abrir, pero si me dice que es el primo de mi primo que viene de no sé dónde, le voy a abrir solo con nombrar la palabra primo, tío, es decir, familia. Estas lealtades invisibles son siempre, por supuesto, inconscientes. Es muy, muy importante honrar a los ancestros, honrar a los padres, poder tomarlos con lo bueno y con lo malo, pero no repetir en lealtad desde el sufrimiento, la carencia, la enfermedad. Los puedo honrar a partir de ahora desde lo opuesto. Es decir, si vengo de una familia muy carente, tener dinero daría la sensación de separarme del clan, ¿no? Por ejemplo, bueno, tiene un costo alto superar al clan en cualquiera de los 4 planos o 4 nudos. ¿Cuáles son estos? Es el plano intelectual, el emocional, el sexual creativo y el material, o del dinero.
que es donde más lo vemos porque es la energía más concreta del billete, ¿no? Pero, por ejemplo, si venimos todos de un árbol de mucha pobreza, sufrimiento, sacrificio, esfuerzo para conseguir un dinero que nunca hay, nunca alcanza, por esa lealtad voy a seguir repitiendo, porque hay una sensación de que como si el árbol te tirara hacia atrás si lo querés superar. ¿Pero por qué? Porque es como sentir que lo vas a abandonar. Uno trae la misma información. En realidad, por un lado, el árbol quiere que evoluciones. Entonces, ¿por qué digo que en el dinero es lo más fácil de verlo? Porque miren que dice, uy, ahora este que tiene plata o hizo dinero, ya no nos va a llevar más el apunte. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, si vengo de un clan donde nadie tuvo un título y soy el primero en recibirlo y estudiar. Muchas veces lo vemos en consulta que no logran rendir la última materia. ¿Por qué? Por esto que les digo. Entonces, vas a rendir la última materia, esto significa superar al clan. Bueno, te quedaste dormido, tuviste un accidente y no rendiste, no pudiste llegar a rendir. O decir, no, esa última materia la voy a dejar para marzo y nunca la rendís. Y así. Esto en relaciones de pareja, en la parte sexual o creativa, en lo que es en la parte artística, en la parte sexual también, tener una mucho mejor relación de pareja, siempre se carga como con una sensación de tener que pagar algo o de tener una deuda, ¿sí? Bueno, el denominador común que vamos a ir a buscar para hacer un resumen de lo que veníamos diciendo es la vergüenza, algo que haya pasado en el clan y que se pretende esconder. Asesinatos, suicidios, robos, herencias, adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, hijos extramatrimoniales, abortos, los discapacitados, que hoy también tienen un lugar en nuestra sociedad, pero generaciones atrás eran tomados como vergüenza y los escondían, los internaban, del loco nunca más se hablaba. También las muertes de niños, esto que les decía, las muertes que no queremos hablar, porque es muy difícil. Traemos también una información que las invito a cambiar esa creencia. En realidad no es una información, es un sistema de creencias, que todo lo que cargamos son sistemas de creencias limitantes. La invitación es a cambiar las creencias limitantes por creencias evolutivas, que nos permitan avanzar y ser nosotros mismos. Esta creencia era que de todo aquello que no se habla, duele menos, pero duele más y contamina más. Al secreto, vamos a decir al muerto, lo encierro en el ropero y no lo veo, creo que ya está, pero el olor que sale nos contamina a todos. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de reparar nuestro drama o el drama de nuestro transgeneracional? Muchas de esas formas son a través de las profesiones. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si estamos reparando con una profesión? Nos vamos a dar cuenta porque, por un lado, no hacemos dinero. ¿Por qué no hacemos dinero? Porque estamos trabajando para la familia y a la familia no se le cobra. Esa es una. La otra también es que entramos como en crisis, no sabemos si esto es lo que queremos, si nos gusta. Bueno, acá les pongo en pantalla algunas de las formas en que podemos reparar. Por ejemplo, policía, vigilante militar, sereno, está relacionada con la búsqueda de autoridad del padre, si este ha sido un padre ausente o no lo hemos tenido directamente. Pues abogado, con sanar las injusticias del clan. Por ejemplo, si arriba en nuestra tercera generación hacia arriba hubo una muerte injustificada, supongamos de un niño que murió por una neumonía, el clan piensa, si hubiera un médico, si hubiera habido un médico, se salvaba. Bueno, vamos a ver que hacia abajo van a venir médicos. Problemas en que no pudo estudiar, para abajo van a venir docentes. Por ejemplo, panaderos o chef intentan reunir a la familia. Y así, por ejemplo, arquitectos o a los que se dedican a bienes raíces, seguramente ha habido problemas hacia arriba de abuelos inmigrantes que nunca lograron tener su tierra, su sitio y demás.
les voy a dar otro ejemplo de cómo podemos heredar los programas. Una mujer es alérgica al agua desde que era chiquita. No bebe agua. Cuando se lava, pone un poco de agua en un guante y se lava así. Nunca lava los platos ni puede ir al mar. Un día decide hacer una consulta y no encuentra nada que explique este síntoma, así que se explora el árbol genealógico. Ella se llamaba igual a una bisabuela. Recuerden que dije que podemos ser doble por nombre, por fecha de nacimiento, de muerte o de concepción de ese ancestro, o por caer en el mismo sitio en el árbol. Bueno, ella se llamaba igual que una bisabuela, su fecha de nacimiento correspondía con la fecha de fallecimiento de esta bisabuela, ella es una yaciente de esta bisabuela. Y el drama de la bisabuela es que se suicidó en el agua. Ella es alérgica al agua y esto es magnífico, porque así ella no se va a ahogar. Es un programa ganador de supervivencia. Ya sabemos que hay situaciones que pasaron de una generación a otra hasta llegar a nuestras vidas. Cada una de ellas, si no son resueltas o sanadas, van a ir generando nudos que impiden que fluya el amor, la prosperidad, el bienestar, la alegría, el dinero, la abundancia, las relaciones de pareja. Entonces la psicogenealogía, ¿qué nos va a proporcionar? Herramientas para identificar esos nudos y buscar desatarlos o diluirlos. Sabemos que las situaciones dolorosas que se vivieron en una generación anterior y no fueron resueltas en ese momento, alguien de la próxima generación procurará hacerlo, aún sin que éste tenga conciencia de ello. Y si no lo consigue, entonces la misión pasará a una nueva generación. Mientras la tarea no sea terminada, seguirá viajando a través de las generaciones. En la Biblia vamos a encontrar que se habla hasta de 12 generaciones. Y también la frase que dice, los padres comieron uvas verdes y los hijos, o los dientes de los hijos, tuvieron la dentera. ¿Sí? El inconsciente familiar guarda todas las fechas. Lo que veníamos hablando, acá tenemos un resumen. Si el fallecimiento de una persona, el abuelo por ejemplo, es en el día de tu cumpleaños, no lo tomes como una mala suerte o justo, ¿no? O de ahí en más todos mis cumpleaños van a ser tristes y demás. No, eso es como un regalo amoroso que te hace el abuelo, es un acto de amor que te manifiesta. Es como si te elige como un heredero universal o su heredero espiritual. Puedo llevar el fantasma de un familiar fallecido si su fecha de función es vertical. Horizontal sería en la misma línea de vida, o si era alguien, un hermano muerto antes de mi nacimiento. Es lo que dice más abajo, que se llama horizontal. Soy concebido para suplir su pérdida y a veces es llamado también hijo de sustitución. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otro video. Cuando hablemos de proyectos proyecto sentido gestacional, en donde cómo nos condiciona nuestra forma de nacer, nuestra vida y nuestro comportamiento hasta que entremos en conciencia. Bueno, el síndrome yaciente que ya habíamos mencionado. Entonces, nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros y por medio de nosotros quieren concluir algo que dará a ellos y a nosotros la paz. Esto es una frase de Bert Hellinger, ¿sí? El creador de las constelaciones. Ya está demostrado desde la epigenética que no venimos determinados con los genes, ¿sí? Antes se consideraba que nacíamos con ciertos genes, ahí teníamos toda la información y así moríamos. Con todos los avances de nuestra cadena de ADN y de la epigenética, tenemos, por ejemplo, que nacen dos gemelos con los mismos genes, pero a medida que van teniendo sus propias experiencias de vida, los genes se van modificando. También está demostrado desde la neurociencia que los pensamientos modifican nuestro ADN. Esta transmisión de información que traemos, así como traemos un color determinado de pelo, de piel, de ojos, una forma corporal, etc., traemos también toda una información de programas, de peligros, retos, dificultades que han vivido nuestros
antepasados, lo que les decía, que podría haber resultado un programa de supervivencia ganador y que hoy lo seguimos buscando porque lo traemos como información, aunque hoy ya no nos sirve. Esto nos avisan lo que vivieron para evitar el peligro y tener en mí ya la solución ganadora de toda la cadena evolutiva. ¿Qué es la ley biológica de supervivencia de la especie? Esto antes que continuar avanzando, yo siempre que trabajo en consulta o en los talleres, lo primero que pongo en conocimiento sobre todas las madres es que no hay víctimas ni victimarios, solo hay leyes biológicas de supervivencia. Bueno, estas leyes, como todos los seres vivos no se han podido adaptar, ¿por qué traemos estos programas ganadores como ley de supervivencia biológica que veníamos hablando antes? Porque todo aquel ser vivo que no se pudo adaptar, desaparece, muere. En nosotros está el ganador nato, ¿sí? Y también el estrés del cual no se han podido liberar otras generaciones. ¿Cuál es el objetivo de traer toda esta información? Ser mucho más eficiente y evolucionar en las próximas generaciones. Acá vamos a ver sobre todo lo que trabaja con secretos de familia. Lo que calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Dice François Dolto, que también trabajó con Ayun Schreiber y con Didier Dumas. Vamos a hablar también de por qué sucede lo que sucede. Cuando voy a darles otro ejemplo de transmisión generacional, que este es extraído del libro de Hay mis ancestros de Anne Schuchenberger. Dice, el cazador de mariposas. Cuenta la historia de un señor que ignoraba todo el pasado de su abuelo. Este paciente es geólogo aficionado. Cada domingo va a buscar piedras, las recoge y las rompe. También es cazador de mariposas. Las coge y las mata en cianuro. Nada más común. Este hombre se siente terriblemente a disgusto y busca una terapia. Sigue varias, entre las cuales el psicoanálisis, pero sin mucho éxito. No se siente bien en su propia vida, entonces se dirige a Nicolás Abraham, estamos hablando del año 1978, quien tiene la idea de que haga investigaciones en su familia, regresando a varias generaciones anteriores. Entonces se entera de que tiene un abuelo, el padre de su madre, de quien nadie habla. Es un secreto. El terapeuta aconseja a su cliente que vaya a visitar a la familia de su abuelo. Entonces descubre que su abuelo había hecho cosas inconfesables. Se sospecha que hubiera robado un banco y hecho probablemente algo peor. Fue mandado entonces a los batallones de África para romper piedras. Luego fue ejecutado en una cámara de gas, lo que su nieto ignoraba. Veamos cómo carga ese programa este nieto, en qué se entretiene este hombre los fines de semana. Geólogo aficionado, va a romper piedras y es cazador de grandes mariposas. ¿Qué hace? Las coge y las mata en un bocal de cianuro. Vemos acá cómo se repite exactamente el programa de ese abuelo. Por eso la importancia radical que tiene el estudio de nuestras memorias ancestrales, ya que no podemos liberarnos de lo que no conocemos y únicamente descubriendo esa trama de automatismos invisibles es que logramos liberarnos, liberando también a nuestros ancestros y descendientes para llegar a ser nosotros mismos y cortar ese hilo hipnótico de la repetición. Esto ya lo estuvimos conversando, que vamos a ir a buscar en las lealtades invisibles. Vamos a buscar un drama, ese drama está en el árbol y yo a través de mi conflicto lo voy a transformar, lo voy a reparar. Para esto hay varias posibilidades. Lo voy a hacer a través de la profesión o del hobby, como acabamos de ver, en el caso del cazador de mariposas. Lo puedo hacer a través de los hijos, a través de las relaciones específicamente de pareja, a través de una enfermedad orgánica funcional, ¿sí? Cuando el médico no encuentra nada, o psicológica, cuestionamientos existenciales o psiquiátricos.
¿Por qué sucede esto? Esto sucede para que el individuo, para nosotros, perdón, para todos nosotros, todos los seres humanos, es fundamental pertenecer a su árbol, y con tal de eso paga un precio que tenga que pagar. Es lo que se llama el amor ciego. Actuando en nombre de ese amor, honramos a nuestros ancestros. A esto se llama lo que venimos nombrando como lealtades invisibles. Y pueden manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a nivel de estudio económico, rupturas, desarraigo, etc. ¿Qué hace la psicogenealogía? Nos da el ejemplo de lo que se llama síndrome de aniversario, que son situaciones que se repiten con hechos agradables o trágicos, que se pasan de generación en generación por los lazos transgeneracionales. Vamos a continuar ahora con los actos psicomágicos y con el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido gestacional? El proyecto sentido tenemos distintos tipos, pero el que nos interesa ahora es qué tenían mis padres en la cabeza cuando me concibieron. Y esto es inconsciente, la gran mayoría del tiempo es inconsciente. A veces la llave se encuentra justamente en este proyecto sentido, es decir, analizando y teniendo la información de qué sucedió, por ejemplo, si cuando estaba, a ver, vamos a aparecer de nuevo aquí, para que ustedes me puedan ver. Hola. Por ejemplo, ¿qué había básicamente en la cabeza de mis padres o qué situaciones sucedían? Para que haya una fase material, es decir, nosotros con un cuerpo, tiene que haber siempre antes una fase inmaterial, ¿no? Por ejemplo, para que haya una bombita de luz, tiene que haber una fase inmaterial con un proyecto que sea dar luz. Para lo cual hay una necesidad que es previa, que es alumbrar, iluminar. Lo mismo pasa con nosotros. Hay una necesidad previa de parte de los padres de que venga un hijo. Es inconsciente. Entonces, hay una fase inmaterial en donde tenemos el proyecto de los padres. Vamos a poner ejemplo para que se entienda bien. Supongamos que la pareja está por separarse y alguno de los dos piensa, si viene un hijo, nos vamos a mantener unidos. Ese hijo viene con el proyecto y supongamos que sea la madre, y con el sentido de mantener unidos a los padres. Por lo tanto, va a ejecutar todo el tiempo ese proyecto sentido. Van a ser personas que no se van de la casa, que no se casan, o que hacen pareja pero nunca se van, o viven a la vuelta de las casas de los padres para estar siempre disponibles para esa pareja. Entonces, si yo quiero cambiar el proyecto, volviendo al ejemplo de la bombita de luz, tengo que cambiar el sentido también con el cual fue creado. Si yo quiero que la luz, además de alumbrar, haga música, tengo que ir a cambiar ese proyecto para poder cambiar el sentido. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar, está lleno de ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo de una consulta que tuve, en donde el niño ya tenía casi 2 años, no hablaba y no caminaba. ¿Qué pasaba? Ese niño, mientras estuvo en el vientre de la madre, recibió la orden de no moverse y su mamá no podía expresar que estaba embarazada porque eso le significaba un gran conflicto, hasta una posibilidad de quedarse sin techo, también un gran conflicto en su trabajo, tenía miedo que le echaran. Por lo tanto, todo el tiempo la orden que le bajaba a ese bebé era no te muevas, y ella no podía expresar. Este bebé llega a consulta con su mamá. En realidad, siempre que se trabaja con niños hasta los 7 años, el conflicto es de los padres. Así que trabajamos con los padres. Llega la mamá y me comenta que el bebé, además, todo el tiempo hacía con la garganta algo así como que el sonido que nos tragaba. Bueno, hablamos, le comenté cómo esto funcionaba, hablamos sobre las leyes de supervivencia, etc. Y un protocolo para aplicar con su hijo en que lo libere, que ella se va a hacer cargo, que todo lo que ella vivió, se lo doy más o menos así, es un sufrimiento de ella, que es su responsabilidad, que lo libera, que le agradece, pero que ya puede moverse, etc.
una semana, bueno, apenas se fue, me cuenta que al otro día ya no hacía más este sonido con la garganta el bebé, y que al poco tiempo empezó a moverse, porque este bebé donde lo dejaban, ya no era bebé, tenía casi 2 años, pero si lo dejaban sobre la cama se quedaba quietito, si lo dejaban en el piso quietito, bueno, al poquito tiempo, los 3, 4 días empezó a moverse, y en menos de un mes estaba dando sus primeros pasos. Es maravilloso porque el inconsciente de los niños entra mucho más rápido, más directo a la información, no tienen todo nuestro sistema tan fuerte de protección psíquica. Bueno, así tenemos un montón de proyectos sentidos. Podemos dar un montón de ejemplos, pero básicamente es importante ir a ver qué pasaba. Puede haber habido un accidente de auto, puede haber sido, bueno, si falleció alguien mientras me estaban gestando, yo puedo nacer con muchas más moléculas de tristeza porque mi mamá está en duelo, y así podemos continuar con todo lo que es proyecto sentido estacional, que como les digo, lo vamos a ver en otro video, que se va a tratar exactamente todo sobre eso, porque por ejemplo también la forma de nacer, si yo nazco por cesárea, voy a generalmente a tender a necesitar una ayuda exterior, porque estoy vivo gracias a que alguien me sacó, ¿sí? Alguien de afuera me ayudó a nacer. Si nací con force, por ejemplo, voy a tender a pensar que toda ayuda que venga del exterior es peligrosa, por lo tanto voy a ser de las personas que dice no cuento con la ayuda de nadie, nunca nadie me ayuda, pero en realidad es un mecanismo que rechazo esa ayuda porque mi inconsciente representa un peligro, ¿no? Y así, si nací gemelo, todo. En un próximo video vamos a trabajar y entrar en conciencia para poder cambiar esa información que traemos de nuestro proyecto sentido estacional. Bueno, vamos a continuar ahora con los resúmenes. Muchas veces de manera inconsciente buscamos conectarnos con nuestros ancestros siguiendo sus pasos sin saber. Por tanto, conociendo la historia, conociendo nuestros ancestros, vamos a adquirir una identidad más individual al dejar de repetir patrones inconscientes, es decir, voy a poder ser yo mismo, por lo menos un poco más libre en mis elecciones y mis decisiones. Los secretos de familia también son muy importantes, como lo hablamos antes, y lo vamos a ver más adelante. Acá les voy a hablar sobre los distintos tipos de afinidades en cuanto a los dobles del clan. Voy a encontrar afinidades naturales para con todos los miembros de mi clan, primos, tíos, hermanos. Una afinidad afectiva, esto es cuando dice doble de quién soy. Puede ser un abuelo que te ha criado con ternura, una tía. Por ejemplo, mi padre no me quiere, un vecino. Es decir, busco un padre o una madre simbólica. A veces mi propia madre, mi propia hermana mayor, simbólicamente me materniza. Bueno, la afinidad freudiana, que es el Edipo o el Electra, las afinidades transgeneracionales, que es un lazo a menudo inconsciente, que es lo que vamos a ver específicamente en el árbol genealógico, para entonces poder relacionar a dos personas a nivel del transgeneracional, relacionarme yo con mi doble. Los dobles en mi árbol, puedo ser doble de alguien en mi árbol, por ejemplo, por llevar el mismo nombre, ejercer la misma profesión, un parecido físico por fecha de nacimiento, concepción o defunción. Esta es la tabla de afinidades. ¿Qué quiere decir esta tabla? Todos los que están en celeste, 100% de afinidad. Todos los que están en rojo, 100% de afinidad. Todos los que están en verde, es decir, horizontal, 100% de afinidad. Los que están, perdón, vertical. Los horizontales, casi 0% de afinidad. Porque esto es la fecha de concepción. Es decir, por ejemplo, para yo nacer en enero, fui concebido en octubre. Para nacer en julio, fui concebido en abril y así sucesivamente. El nombre nos habla también. Es muy importante lo del nombre, todo es importante. Por ejemplo, si te llamas como tu abuela, tenés la memoria de tu abuela. En positivo y en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Jodorowsky habla de los tesoros y las trampas del clan. ¿Qué quiere decir? Voy a aparecer en pantalla. No solo cargamos las sombras, los dramas inconclusos del ancestro, también cargamos sus tesoros, y esto también es importante conocerlo,
porque así lo podemos potenciar a favor. Lo que pasa es que cuando uno va a consulta va por un conflicto, ¿no es cierto? Pero también es importante saber cuáles son nuestros tesoros heredados. Entonces vamos a tomar la historia de esa abuela, vamos a ver si te sentís en relación con esa problemática a nivel profesional, afectivo, salud, psicológico, etc. Cada vez que tenemos el mismo nombre de otra persona, a los ojos del que nos puso el nombre representamos a la otra. Es decir, si yo me llamo como la madre de mi madre, cuando mi madre me nombra, su inconsciente ve a su madre, no a mí como hija. Tenemos también la simbología de los nombres, es decir, si te llamas Dolores es probable que cargues con todo el dolor de tu clan. Si te llamas Encarnación, puede que seas la encargada de encarnar todo lo muerto del clan. Si te llamas Milagro, es posiblemente que vengas a traer el milagro de mantener unida la pareja. Ángel posiblemente habla de un niño muerto antes o un aborto, etc. Si llevas el mismo nombre de tu padre o madre, estás aquí para ayudar a resolver los problemas del clan. Se te designa como sucesor del clan. Es una misión, por supuesto, inconsciente del proyecto Sentido. Acá aparece Jodorowsky, yo soy de la línea de Jodorowsky, me formé con la discípula de él, una chilena, Gabriela Rodríguez. Según el sistema jodorowskiano, que parte de la interpretación del tarot, Jodorowsky es quien reconstituye y recompone, digamos, el tarot de Marsella. El ser humano viene al mundo apoyado en 4 energías que les decía antes. La energía intelectual o mental, la emocional, la sexual creativa y la de los pies, que es la material, y corresponde a la línea de la hermandad de los hermanos, donde vamos a encontrar los problemas de herencia, la competencia, las complicidades, etc., y es la que nos une a la tierra. Parte de la premisa de que determinados comportamientos inconscientes se transmiten siempre de generación en generación y que nos impiden autorrealizarnos. Por lo que, si tomamos y entramos en conciencia, se puede desvincular. Podemos, como quien dice, nos hemos cargado una mochila que no nos corresponde y podemos sacarnos esa mochila y seguir caminando libremente, ¿sí? Por eso habla de estar poseídos por nuestra familia o que el árbol nos posee. Vamos ahora a qué es la psicomagia de Jodorowsky, que hablamos ya un poquito, la vamos a ampliar. Un acto psicomágico, dice Jodorowsky, es una teatralización de las circunstancias que resultan problemáticas para nuestro inconsciente, con la intención de desactivarlas y liberar a la persona de ese condicionamiento que le impide progresar en su propia vida en uno o en otro aspecto. La finalidad que tiene el acto psicomágico es la de sacarnos de la jaula mental o psíquica en la que nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra cultura nos han visto. Pretende evitar repetir los problemas que sufrieron nuestros antepasados. De esa manera busca romper los círculos viciosos en los que estamos estancados a nivel intelectual, emocional, creativo, sexual o material, es decir, los 4 mundos, ¿sí? Esto es la carta mágica que saqué para este video. Yo tengo unas cartas mágicas que las amo, las adoro, y pregunté qué teníamos que aprender hoy. Entonces, todos juntos, ¿sí? Ustedes y yo. Y dice así: los antiguos esclavos del gigante Gargantúa, te invitamos a vivir con libertad y júbilo. No todas las cartas tienen una clave, en este caso la 22 tiene la clave, y fíjense que la 22 es el mago, es nuestra parte intuitiva. Así que los invito a usar mucho más nuestra inteligencia intuitiva y no tanto nuestra mental. Dice: plántate firmemente en la tierra, actúa con paz y firmeza, abre las puertas de par en par al bien y a la alegría. Actúa como un comando de conciencia. Asume la total responsabilidad de tu vida. Espero que hayamos entrado un poquito en conciencia. En cuanto al dinero, les voy a dar algunos actos psicomágicos para ir destrabando nuestro tema de dinero. Pero más que nada, antes de decirles que lo primero es sanar el vínculo con la madre, porque madre y dinero son la misma energía. Madre, dinero y agua igual a vida. Quien nos provee nuestro sustento y todo lo que necesitamos para la supervivencia desde el día 0 es la madre en el vientre. Y estamos en líquido. Por eso siempre hablamos, por ejemplo,
de problemas de liquidez, nadar en la abundancia, o estoy seco, con lo que nos referimos a dinero. Como tener problemas de riñón, si estamos con un gran conflicto de dinero, ¿sí? Porque es quien gestiona los líquidos del cuerpo, el riñón. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner dinero en una Biblia, lo vamos a santificar porque tenemos y cargamos con muchas creencias de que ser pobres es llegar primero al reino de los cielos, por ejemplo. Desde la religión católica traemos muchas creencias con respecto a que si tiene dinero por algo será, que el dinero, que ser pobre está re bueno, etc. Entonces vamos a poner ahí el dinero, lo vamos a ir sacando a medida que lo vamos necesitando, es decir, lo vamos a santificar, ¿sí? Otro acto que les voy a dar con respecto al dinero es, por ejemplo, vamos a tomar un dinero que no vayamos a usar, que podamos, digamos, destinar a no usarlo durante 40 días, ¿sí? Lo vamos a ofrendar a quien represente para nosotros nuestra deidad. Puede ser la estampita de la Virgen, de Buda, bueno, de quien para ustedes represente. Y entonces, primero lo vamos a lavar, porque también tenemos mucha carga y mucha creencia con que el dinero es sucio. Entonces, lo vamos a lavar. ¿Se acuerdan cuando comíamos de niños y demás? Siempre lavate las manos, si tocaste plata, lavate las manos, es decir, siempre todo el tiempo la carga del dinero es sucio. O el dinero contamina o está lleno de gérmenes y demás. Lo lavamos, lo perfumamos, se lo ofrecemos a esta deidad durante 40 días, que es simbólicamente también en aislamiento del desierto de la cuaresma. Al día 40 voy a tomar ese dinero y me voy a comprar algo dulce y me lo voy a comer. Y después me cuentan, es maravilloso, fantástico. Siempre sucede algo mágico. Tenemos muchas creencias limitantes con respecto al dinero, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, tenemos imágenes, frases que escuchábamos cuando éramos niños, el dinero pudre todo, no hay dinero, no hay dinero. Bueno, cada uno puede hacer una lista, los invito a que, por ejemplo, anoten rápidamente 3 cosas que representa el dinero para ustedes. Luego pongan por qué representa eso, y luego escriban qué frases escuchaban cuando eran niños con respecto al dinero. Ahí van a entrar en conciencia de que eso hoy todavía está activo. Por supuesto, de manera inconsciente. Hay pensamientos automáticos que nos llevan a eso, a una sensación de carencia, a una mentalidad de pobreza con respecto al dinero. Tenemos mandatos culturales, religiosos, como les decía, tenemos el dinero de los inmigrantes, un dinero cargado de tragedia. Tenemos eventos trágicos con respecto al dinero en nuestro sistema familiar. Bueno, entonces, ya dimos 2 actos, vamos a dar otro acto más, que es, por ejemplo, vamos a tomar un billete, le vamos a anotar la cifra que nos gustaría ganar por mes, lo vamos a perfumar, y durante 9 días, que representan los 9 meses de nuestra concepción, nos vamos a hacer masajes placenteros, pero por todo el cuerpo con ese dinero. El perfume que le vamos a poner es el perfume que usamos nosotros habitualmente. ¿Por qué? Vamos a dar 2 informaciones al inconsciente. Una es, el dinero es placer, es agradable. Entonces me lo paso por todo el cuerpo, con una sensación de mucho placer. Y cuando yo, en mi día a día, use el perfume, para mi inconsciente estoy trayendo dinero a mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya resultado interesante, que hayamos entrado en conciencia. Les agradezco por estar, les agradezco por evolucionar juntos y nos vemos en un próximo video. Que estén muy, pero muy bien. Hasta nuestro próximo encuentro.